Este es el comentario nacional del periodista Carlos Álvarez. 8:36, hoy estamos de plácemes y todo el equipo de Noticias 7 AM, como lo sé que está emocionado todo el equipo de producción, regresa a este espacio después de una breve pausa el periodista y analista político Carlos Álvarez, corresponsal del Semanario Z en la Ciudad de México. Carlos, qué gusto saludarte, muy buenos días. El gusto es mío y mi agradecimiento por la oportunidad, David, estimado David. Al contrario, gracias por estar de regreso. Pues veámoslos como pasa ahora en los medios, ¿no, Carlos? Tenemos nuestras temporadas, estamos iniciando, digámoslo así, una nueva temporada de los análisis políticos de Carlos Álvarez. Así pasa en la vida, así pasa en los medios de comunicación muy frecuentemente. Hoy estamos y mañana no. Así funciona esto, pero hoy un tema obligado, ya entrando a lo que nos toca, Carlos, es inevitable pues hacer una reflexión cuando se cumplen siete años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Carlos, y eso has dedicado tu columna el día de hoy. Sí, David, poco se avanza si se camina en el agua lodosa, estancada y hedionda de un pantano, David. Esta es la analogía perfecta para ilustrar cómo han llevado las investigaciones, las diversas autoridades para el caso Ayotzinapa, mismo que acaba de cumplir 7 largos años, como tú bien lo decías, de total impunidad, y que además de la corrupción se convirtió en el talón de Aquiles del gobierno de Peña Nieto. De hecho, en gran parte, gracias a esta tragedia nacional y social, es que Andrés Manuel López Obrador y la izquierda pudieron por fin acceder al poder nacional. Mientras que durante 3 años y medio el gobierno del priista mexiquense no pudo acreditar la llamada verdad histórica, con la que se manipuló la realidad, incluso utilizando la tortura, el escenario tampoco ha cambiado mucho, según lo afirman los propios padres y familiares de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, ya que durante los 2 años que lleva la administración del político tabasqueño, quien ha hecho múltiples promesas del esclarecimiento de los hechos y de la justicia, esto no ha llegado. Desde que fue oficialmente nombrado presidente electo, López Obrador se reunió con los padres y familiares de los normalistas, y uno de sus primeros actos de gobierno fue la instalación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Iguala. Sin embargo, apenas acaba de pasar un aniversario más de la tragedia, en la que muchos intuimos, sin evidencias más que las oficiales, que los estudiantes ya están muertos, y que el propio presidente ha reconocido en varias ocasiones ya que una de sus promesas electorales no cumplida es el acceso a la verdad de lo que pasó el 26 y 27 de septiembre del 2014. El Estado mexicano ha sido apoyado técnicamente por diversos organismos internacionales, como la CIDH o la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, pero esos tampoco han coadyuvado en el esclarecimiento de los hechos, como tampoco lo han hecho el propio gobierno federal, o la FGR, o la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Nada se acerca hasta este momento a garantizar, David, a los familiares de los 43 y a la sociedad en su conjunto el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición del incumplimiento de los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. A excepción de un puñado de presuntos culpables, entre ellos José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa, así como algunos mandos policíacos municipales o algunos capos de grupos criminales regionales, como los Guerreros Unidos, cuyos procesos penden de un hilo, no hay detenidos de alto perfil por el caso de Ayotzinapa. Tampoco han podido extraditar desde Israel al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio. No están en la cárcel ni siquiera en vinculación a proceso o con investigaciones abiertas personajes como Ángel Aguirre Rivero o el exprocurador guerrerense Iñaki Blanco Cabrera. Ni siquiera se ha cuestionado su responsabilidad política, y en el caso del exgobernador, ese sigue operando con total impunidad a favor de su grupo y sus candidatos. También hay claroscuros en el Poder Judicial porque su criterio prioriza a los imputados y no a las víctimas, David. Mucho menos se ha castigado la manipulación masiva y sistemática de las evidencias para fabricar la llamada verdad histórica del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Tampoco hay responsabilidad de Peña Nieto, ni siquiera porque en noviembre del 2014 huyó prácticamente a Beijing para participar en la APEC, en lugar de quedarse a hacer frente a los hechos más graves que ha vivido México durante los últimos 25 años, David. Mientras tanto, el presidente no ha podido cumplir su promesa de llegar la verdad
hacer llegar la verdad y la justicia, y a menos que tenga un as bajo la manga, él y su gobierno seguirán caminando lento, como un elefante reumático, una de sus frases favoritas, dentro del fango en el que está inmerso Ayotzinapa. Y aunque López Obrador diga que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, y su plumaje es uno de esos, lo cierto es que ya está enlodado hasta el cuello por encubrir y no tomar en consideración las evidencias que apuntan al involucramiento de las fuerzas estatales, federales y al ejército en los hechos, ya sea por acciones directas u omisiones deliberadas. Y así, David, pasarán 8, 9, 10 años, y cuando se cumpla una década de los hechos, entonces las autoridades en turno nos prometerán otra vez ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Y fíjate que, pues de alguna manera ya lo dejaste entrever, Carlos. Hoy justamente leyendo algo acerca de las manifestaciones del fin de semana de exigencia por justicia y el reclamo de que, pues como decíamos al principio, pues pasaron 7 años, pero hay nulo avance en estos casos. Pues ya ha habido varios padres de normalistas que fallecieron y nunca se les brindó una respuesta. Nada. Se comenzaron a ir por diversas razones, algunas de ellas naturales, pero me impacta mucho porque lo ligo con lo que acabas de decir. Y entonces, pues van a seguir pasando las décadas y nos van a seguir diciendo lo mismo. Inevitable hoy por hoy poner en contexto por estas fechas que ya bien explicaste, pues hablar, analizar, hacer una reflexión alrededor del caso de Ayotzinapa. Y David, la puntilla nada más, es muy listo el presidente López Obrador, porque tanto así que suspendió hoy su conferencia de prensa matutina, sobre pretexto de la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia, pero que en realidad fue para no hablar de los hechos de Ayotzinapa. Para que no le cuestionaran, como así es. Pues ya sabemos que no le gusta, aunque te diré, pues ya sabrás cómo acá, pues no es lo único que enfrentamos. En Baja California tenemos, por cierto, cambiando radicalmente de tema, lo importante era hablar de Ayotzinapa, pero no puedo dejar de comentarte, Carlos, pues que acá tenemos un gobernador que no se le puede cuestionar absolutamente nada porque se sale de sus cabales, ¿no? Pero literalmente se sale de sus cabales, se enoja y despotrica y te dedica mañaneras completas solamente porque le querías hacer una pregunta. Qué lamentable. Carlos, un abrazo muy fuerte, que tengas un excelente lunes, una excelente semana, muy buenos días. Buenos días, David, gracias. Es Carlos Álvarez, analista político, periodista, corresponsal del Semanario Z en la Ciudad de México. Su columna El Pantano de Ayotzinapa está disponible también en uniradioinforma.com y por supuesto usted a Carlos Álvarez lo puede seguir en redes sociales como @CarlosAlvarezMX, así lo encuentra, @CarlosAlvarezMX.